Saludos cordiales, les saluda Freddy Alcibar Cañara Gila. En esta ocasión vamos a aprender sobre el programa Microsoft Access, cuál es su entorno de trabajo, cómo crear una base de datos y cómo crear una tabla. Bienvenidos. Para ingresar al programa Access, usted en Windows 8 se ubica en la parte inferior derecha, buscar, y allí usted escribe Access. Botón derecho y usted puede anclar a la barra de tareas y tendría en la barra de tareas al programa. Otra manera es presionando las teclas Detectar. Iniciar teclado en pantalla. inicio y la tecla R. Tecla inicio, tecla R y le aparece esta ventana. En esta ventana usted escribe MS Access y da clic en aceptar. De esa manera usted ingresa a la interfaz del programa Microsoft Access. En esta interfaz usted tiene aquí los archivos recientes. Usted da clic aquí, puede ubicarlo como reciente. Tenemos aquí el icono base de datos en blanco. Tiene usted otras plantillas de diseño. En este momento vamos a escoger base de datos del escritorio en blanco. Enseguida vamos a escribir el nombre de una base de datos. Recuerde o tenga en cuenta que una base de datos viene a ser el conjunto de datos que se encuentran relacionados entre sí. Un ejemplo, la base de datos de una farmacia, de un colegio, de una distribuidora de computadores, por ejemplo. Vamos a escribir en esta ocasión colegio. En este lugar usted direcciona en dónde va a guardar. Le voy a guardar, por ejemplo, en la unidad D, en el lugar que usted desee. En la unidad D, dentro de actividad, le voy a guardar con el nombre colegio. Aceptar. Antes de ello, en tipo, tenga en cuenta cómo está, lo dejamos tal cual. Aceptar y crear. Y enseguida crea la base de datos. Tenemos la barra de título, los botones de control que ustedes ya conocerán, cerrar, minimizar, entre otros. La barra de acceso rápido para guardar, deshacer, rehacer y poder usted agregar aquí otros iconos. La cinta de opciones. Dentro de cada pestaña se encuentran también otras herramientas. Este viene a ser el entorno de trabajo. Enseguida, ¿cómo usted crea una tabla? Una tabla viene a ser un objeto de la base de datos. Un ejemplo de una tabla puede ser estudiante, puede ser un producto, la tabla producto, entre otras. ¿Cómo crea usted? Cuando usted ingresa, después de crear la base de datos, tiene aquí a usted una tabla. Una tabla que la puede modificar. Pero para crear, usted le da clic aquí en crear. Y tiene dos formas. Con esta opción y la de acá. Ya le explico cómo trabajaría con las dos. Si usted le da clic aquí en tabla, le aparece tabla 2. ¿Sí? Enseguida usted escoge, por ejemplo, ver, vista diseño, y le pide ahí que escriba el nombre de la tabla. Por ejemplo, el nombre de la tabla voy a escribir estudiante. Aceptar. Y tenemos para escribir el nombre de los campos.
en este caso de la tabla estudiante. La tabla de acá, como le decía, puede modificarla. Yo en este momento no la necesito, la puedo eliminar si es que usted desea también. Y quedaría con la tabla estudiante. Antes tenía que usted cerrar la tabla, es lo que nos indica. Bien, vamos a crear los campos dentro de la tabla estudiante. Por ejemplo, voy a escribir aquí el campo código. Tipo de dato. Si dejamos autonumeración, quiere decir que automáticamente se va a ir numerando el campo de acá. Entonces acá numeración, aquí debe usted escribir el mensaje para que el usuario que ingrese registros en los campos sepa a qué se refiere. En este caso, como le decía, autonumeración, se va a ir numerando secuencialmente. Vamos a escribir, por ejemplo, el nombre del estudiante, tipo de dato, texto corto, que le va a permitir receptar hasta 255 letras, por ejemplo. Pues aquí otro mensaje puede ser: ingrese el nombre del estudiante. Enseguida ponemos, por ejemplo, apellido. Damos texto corto mismo. Vamos con teléfono. Aquí puede usted escoger el tipo de dato. Por ejemplo, podría escoger aquí texto largo, para que le permita escribir números y letras. Bueno, en este caso sería para el teléfono el signo de guión bajo, por ejemplo, si lo requiere. Correo. El tipo de dato que puede usted escoger sería hipervínculo, para que pueda escribir el correo, por ejemplo. Vamos a escribir, por ejemplo, fecha de nacimiento. Aquí usted va a escoger el tipo de dato, fecha, hora. ¿Sí? Y así podemos seguir escribiendo otros campos necesarios para el estudiante. En este caso vienen a ser los atributos, es decir, las características de la tabla. Tenemos otros tipos de datos que usted puede trabajar. Número, para escribir, por ejemplo, solo números. ¿Sí? Inclusive si aquí usted le quiere decir que escriban solo números, puede dejarle así. En la dirección puede usted dejarle texto largo, por ejemplo. ¿Sí? Aquí para nombres, si usted desea, puede cambiarle porque está mucho, 255 caracteres, puede dejarle usted ahí para 50 caracteres, por ejemplo. ¿Sí? También el nombre, usted dentro de requerido debe decir que sí para obligarle a que escriba lo mismo apellido. Lo mismo el teléfono. O si de pronto no quiere exigirle que llene como registro, lo puede dejar ahí en no. Correo lo mismo. Fecha de nacimiento, fuera importante que le diga que sí.
Esa es la manera de crear una tabla. Enseguida usted le cierra. Bueno, recuerde aquí escribir la descripción para que la persona que vaya a ingresar los registros sepan que deben ingresar. Por ejemplo, aquí ingrese el correo, la dirección en este caso sería. Cerramos, decimos que sí, y tenemos aquí para escribir los registros, que vienen a ser los datos que van dentro de los campos. Viene el correo, fecha de nacimiento, bueno, ahí le escoge la que convenga, y así usted puede ir llenando los registros. Esa es la manera de llenar registros dentro de los campos. Tenga en cuenta entonces cómo crea usted una tabla. Luego se le indicará cómo hacer las relaciones de más tablas. Tengan en cuenta que en este caso el código viene a ser una clave primaria. Es importante la clave primaria para identificar al usuario de manera única. Hasta aquí entonces el entorno de trabajo del Access, la manera como ingresar, cómo crear una tabla también. Ha sido un gusto, nos vemos en una próxima oportunidad.